Pedimos, Señor, que tú nos bendigas con tu presencia este día, porque tu presencia es lo más precioso y lo más preciado con lo que puede contar tu iglesia. Llénanos de tu Santo Espíritu. Donde haya una mente turbada, trae paz. Donde haya inquietud del corazón, trae gozo. Y concédenos concentrarnos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Yo les dejé una tarea del libro de Esdras. Yo me la sé. Esdras 7:10. Ya que Esdras había dispuesto su corazón para enseñar, no, para estudiar la ley de Jehová y para enseñarla, para cumplirla y para enseñarla sus estatutos y sus ordenanzas en Israel. Ya que Esdras había dispuesto en su corazón estudiar la ley de Jehová y practicarla para enseñar sus estatutos y sus ordenanzas en Israel. ¿Quién lo dice? Ah, adelante, vaya, qué bien, Ángel y Ángela. Ponte de pie, Ángela. Bueno, estamos en Esdras 7:10, la del verso 10, que Esdras dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Oye, una mente en su plático, no es igual. Nuevecita, tú metes la cabeza así, huele a nuevo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Nadie más? No puede ser. No. Mira a ver. Nadie más. Bueno. Adelante, pon. Que dice que no. Que dice que sí. Venga, ¿por qué no? Sí. No quiere. Se asustó. Bien, hermanos, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley de Jehová y a practicarla y a enseñar sus estatutos y sus ordenanzas. Vamos a Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Cuando se escribió el libro de Esdras, se escribió también el libro de Nehemías. Y durante mucho tiempo eran conocidos como Esdras Nehemías, como un solo bloque. Y estos libros fueron escritos en el tiempo de la cautividad. ¿Cuál era esa cautividad? En el año 586 antes de Cristo, la región de Judá, donde estaba o está Jerusalén, fue invadida por Nabucodonosor y llevados cautivos a la región del Tigris y del Éufrates. Así es que no fue sino hasta el año 515, es decir, 71 años después, al ascender al trono Ciro el Grande, que le fue ordenado o permitido a los judíos volver a su tierra, volver de nuevo a Jerusalén. Pero esto no significaba que Ciro quería mucho a los judíos. En la Biblia llama a Ciro como mi siervo Ciro. Pero no era simplemente porque Ciro tenía buenos ojos para amar a los judíos. No. La razón la ha visto si usted ha visto la película de los 300 hombres, donde Leónidas, en la película del ejército espartano con 300 hombres, pelea contra el ejército de Persia, contra el rey Jerjes. ¿Se recuerdan? El rey Jerjes, que también y el rey Artajerjes. Ahí están esos nombres están en la Biblia. De manera que lo que ocurre aquí simplemente es que el rey Ciro, como ya tenía de enemigo a Egipto y a Grecia, que se habían unido en su contra, el rey Ciro había mandado a repoblar de nuevo a Jerusalén, ya que
Jerusalén se encuentra en la parte sur, donde hay un excelente paso desde Egipto hacia Persia. Lo que hace entonces el rey Ciro es hacer que los judíos vuelvan a edificar las murallas y edificar el templo, para que esa zona que estaba prácticamente desierta y sin gobierno volviera a tener gente que fueran súbditos de él. De manera que su intención era fortalecer su satrapía a través del establecimiento de gobernadores. En una de estas regiones que se encontraba Israel, donde estaba su satrapía. Así es que este templo de Jerusalén es reedificado porque había sido destruido en el 586, 71 años antes. Y al ser reedificado, el libro de Esdras nos habla de cómo volvieron a reedificar el templo y de qué manera los samaritanos y los vecinos que estaban por ahí le escribieron una carta al rey y mandaron a suspender la obra. Pero mientras Nehemías se encontraba ante el rey, sirviendo como copero, el rey le preguntó: ¿por qué tienes la cara así? Y Nehemías le dijo: ¿cómo no he de estar así? Y es el relato que aparece en Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 3. Vamos a buscar mucha Biblia en esta mañana. En Nehemías, que está al lado de Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Qué pasó aquí? Vean ustedes las palabras con las cuales Nehemías habla. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisiú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal. El original dice: están en mala, están muy mal y en afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Así es que el panorama era altamente deprimente. Gente viviendo en una ciudad quemada. Gente viviendo en una ciudad sin muro, desamparados allí. Estaban mal. En 70 y pico de años, 71 años, no había templo. En 71 años no había levita. En 71 años se olvidaron de la ley, se olvidaron de los mandamientos de Dios. Llegó el punto en estos 71 años que los comerciantes de las vecindades alrededor iban con productos y se ponían en Jerusalén, y salían los ciudadanos de Jerusalén, los judíos, el mismo sábado a comprar mercancía. Ya no conocían el sábado, ya no conocían la ley, se habían olvidado de su Dios. De manera pues que Nehemías le pide al rey que le provea, que le supla para poder ir a reedificar de nuevo aquellos muros de Jerusalén. Nehemías va, y con Nehemías, no sé si más tarde o luego, porque aparece en el libro de Esdras, en el capítulo 7, la llegada de Esdras. Así que Nehemías va a Jerusalén, y Esdras por su parte también manifiesta cómo él fue. Pero nos dice en el capítulo 7 del libro de Esdras, en el versículo 6, que Esdras subió a Jerusalén. Pero un detalle, que era experto en la ley de Moisés. Aquí nos encontramos con un gobernador como Nehemías, pero hay un teólogo. Hay un hombre que era experto en la ley de Jehová. Podríamos decir entonces que Esdras, como escriba, había adquirido un experticio en la misma ley,
un experticio en la palabra de nuestro Dios. Y es evidente que este libro, aunque es narrativo y su finalidad es contar la manera en la cual los muros fueron reconstruidos y la ciudad fue reconstruida, también nos muestra la mano poderosa de Dios utilizando a terceros como a Ciro, a Artajerjes, a Jerjes y a Darío para que su pueblo pueda volver de nuevo. Que la ira de nuestro Dios no dura para siempre, y aunque los expulsó, su intención era volverlos a llevar a su propia tierra, aún utilizando a reyes impíos, a reyes que no eran judíos. Así es que la gran pregunta que se levanta aquí es: ¿cómo puede un pueblo que se ha separado de su Dios? ¿Cómo puede una nación que ha olvidado la ley, que se ha desconectado de Dios, cómo puede volver a reanimar su relación con Dios? ¿De qué manera hoy un cristiano que se ha alejado y apartado de su Dios, que se ha enfriado en su fe, que se ha olvidado del culto, de la alabanza, de la gloria del Señor, de su palabra, puede volver de nuevo? Los métodos tienden a variar. Algunos dicen que debe ser a través de ayuno y oración, e imponiéndole las manos, poniéndole un poco de aceite verde. Sin embargo, nosotros encontramos que la manera en la cual Dios usa y cambia a su pueblo es a través de medios humanos. Y vemos en el libro de Esdras, como ustedes mismos acaban de decir, que Esdras había dispuesto su corazón. Así que, ¿dónde empieza el cambio? El cambio empieza cuando hay una disposición, una resolución, una decisión del corazón. Es en el corazón donde se da el anhelo por cambiar, por buscar, por acercarse a su Dios. Él estaba dispuesto en su corazón a estudiar la palabra de Dios, a estudiarla de manera disciplinada, a estudiarla de manera sistemática, a estudiarla de manera esforzada. Por lo tanto, amados hermanos, no hay crecimiento espiritual ni hay renovación separado de la palabra de Dios. Empieza cuando tú dices: vuelvo a la Biblia. Empieza cuando nosotros decimos: volvemos a las Escrituras. Todos los cambios que han habido y todos los avivamientos se han caracterizado en los tiempos de Lutero. ¿Por qué? Porque hubo un retorno a la palabra de Dios. Mientras hubo prácticamente 1000 años donde solamente los sacerdotes podían leer la palabra de Dios, donde solamente los entendidos la podían leer y traducir. Cuando le fue abierta al pueblo después del descubrimiento de la imprenta en el 1440 por Johannes Gutenberg, de ahí en adelante entonces todo el pueblo empezó a leer la palabra de Dios. Y tal como decía Ricardo Nieves en días pasados, ese gran comentarista, la reforma protestante lo que hizo fue darle vida a un cristianismo que se estaba muriendo. La reforma protestante lo que hizo fue permitir que el cristianismo pudiera continuar. ¿Por qué? Porque ya estaban apagados, se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de la adoración. ¿Y qué fue lo que hubo? Un retorno a la palabra. Así es que este Esdras había dispuesto a su corazón a involucrarse de manera consciente en estudiar la palabra. No era simplemente un simple devocional de un día con una paginita o un versiculito de la Biblia que usted lea. No, es el estudio consciente, sistemático de las Escrituras. Así es que ustedes mismos vieron, ya que Esdras, vayan conmigo, había dispuesto su corazón, en primer lugar, ¿para qué? ¿Usted lo leyó? Para estudiarla. Por lo tanto, si Esdras era un estudioso de la palabra
y no un simple lector de la misma, él no esperaba leer la Biblia de manera mágica. No, no era que él decía voy a abrir la Biblia y donde me abra la Biblia, donde yo lea, ahí es que Dios me va a decir. Y el dedo aquí cayó. No es una cuija de la que ponían, no sabe si usted es una cuija, una cuestión que ponían y iba diciendo que un espíritu lo movía. No funciona así. Funciona porque usted dispone su corazón a estudiar la palabra de Dios. Él sabía que para ser un experto en la palabra de Dios no basta con algunas lecturas diarias con un poquito de placer. Ay, yo tengo ganas hoy de leer la Biblia. Hoy yo quiero leer la Biblia. No sé, me siento como con ganas de leer la palabra. Ay, a mí me llena tanto cuando la leo. Sí, eso está muy bien. Pero ¿sabe qué? Aparte de eso, todo cristiano está llamado a estudiar la palabra de Dios. A leer la palabra de Dios, a leerla de manera consecutiva, a leerla de manera constante. La Biblia misma habla de que ella debe ser leída. El Salmo 119 es un salmo muy particular. Es el más largo de toda la Biblia. Y ese salmo comienza con las letras del alfabeto hebreo en cada una de las secciones. Eso es griego. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Así es que termina con Shi, Shin, Ta. Cada una de esas palabras del alfabeto griego la utilizaron para construir el Salmo 119. Y el Salmo 119 completo habla de la palabra de Dios. Completo. Usted lo lee completo y él le dice, oh Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero fíjense lo que dice en el 119, 10 a 14, porque no lo puedo leer entero. Si yo leyera el Salmo 119 completo, no nos vamos de aquí hoy. Dice, con todo mi corazón te he buscado. Te he buscado con todo mi corazón. Pero ¿y cómo? No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado, ¿qué cosa dice? Tus dichos. Ya yo no peco, pero ¿cómo no peco? ¿Qué fue lo que guardé en mi corazón? Tus dichos. Es la palabra la que me impulsa a no pecar. Es la palabra la que viene a mi mente y me dice, eso no es para ti. Es la palabra la que me dice, no te es lícito. Es la palabra la que me dice, has mentido. Es la palabra de Cristo que viene a nosotros y nos dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque estás infringiendo la palabra de Dios. Entonces nos viene a la memoria las palabras de Job. Nos viene a la memoria las palabras de todo el Antiguo Testamento. Pero eso le pasa al que le estudia. El que no le estudia, ¿qué le va a venir? Hay que estudiarla. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he guardado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Hay alguna riqueza que tú tengas para tu hijo. Dice que se ha gozado en el testimonio de Dios, en su palabra, más que toda riqueza. No hay mayor riqueza que un padre le pueda dejar a un hijo que enseñarle la palabra de Dios. No hay mayor riqueza que un abuelo le pueda enseñar a un nieto que enseñarle la palabra de Dios. No hay mayor riqueza que un esposo le pueda dar a una esposa que recordarle la palabra. Y no hay mayor riqueza que una esposa le pueda dar a un esposo que recordarle la palabra de Dios. No hay mayor riqueza que un pastor le pueda dar a su congregación que enseñarle la palabra y la congregación darle retroalimentación de que también recuerda la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice la misma Biblia, la palabra de Cristo mora en abundancia en medio de ustedes. ¿Qué es lo que caracteriza a una iglesia cristiana? Que ahí son buenos. Yo recuerdo una prima que me decía, a mí lo que me gustan son las iglesias donde hacen paseo. No me diga prima, sí. Si no hacen paseo no voy. Yo le dije, bueno, mira, en la mía hacen paseo. Adrián los organiza. Pero una iglesia no es porque hace paseo. A mí me gustan esa iglesia porque se ve tan linda cuando bailan adelante. Uy, me encantan esas danzarinas así, parecen ángeles. Más bonitos de colores. Uy, las luces.
Eso no es una iglesia, porque usted vea que bailen con danzarinas. Miren, ni siquiera porque canten aquí con batería, o toquen con guitarra, o toquen con violín. Óigame, no. Un momentito. Una iglesia es verdaderamente bíblica cuando se ajusta a lo que las escrituras enseñan. Cuando se ajusta e interpreta bien lo que las escrituras enseñan. Porque también se pueden malinterpretar. Se pueden manipular. Por eso Esdras era un experto en la palabra. Hay gente que la usa para manipular. Hay gente que en todos los versículos bíblicos lo que ven es cuarto. Dinero. Fui a una iglesia una vez donde el que estaba predicando hablaba de uno de los milagros estos, que vendría una agua y entonces dice, bueno, en el sacrificio de la tarde, entonces vino el río de agua. Ver, en el sacrificio de la tarde ahora, vamos a pasar la cubeta para que ustedes den lo cuarto. Sí, porque usted va a hacer sacrificio en la mañana y en la tarde. Usted ofrendó en la mañana, esta es la ofrenda de la tarde. Y es tremendo, que es exégésima fantástica. Óigame, querido amigo, querido hermano. Una iglesia, si usted mañana no está aquí, búsquela, porque sean fieles en la exposición de la palabra de Dios, donde la palabra de Dios se enseñe. Eso no gusta mucho, porque a la gente le gusta otro tipo de cosas, pero eso es lo que Dios nos manda y haremos lo que Él nos manda, aunque a muchas personas no les guste. Entonces, esta palabra requiere experticio. ¿Saben ustedes? Yo veía una película el día pasado de cómo son los judíos. ¿Cómo estudian los judíos la Torá? La Torá son los primeros 5 libros, lo que nosotros le llamamos el Pentateuco. Para hacer que alguien sea un rabino, esa persona no puede trabajar. La mujer tiene que trabajar para mantenerlo a él, porque ella tiene el privilegio de estar casada con un estudiante de rabino. Yo iba en cocho ahí porque Sonia hubiera sido la que tuviera que trabajar para mantenerme a mí. Eso hubiera sido una bendición del Señor. Y a veces yo lo he pensado, como que ella es la que tiene que trabajar. Sí, porque casarse con un rabino, ¿verdad? Lo bueno que está casado con un pastor. Eso va en coche. Uno sí habla duro, cállate que tú eres pastor. ¿Ya sí? Entonces, el rabino no le dan un diploma. No. ¿Para qué? ¿Quién se gradúa de estudiar la Biblia? Nadie. Y entonces hay gente que cree, ya yo me gradué, ya yo la leí. Oiga usted, los que tenemos 40 años leyéndola, cada vez que la volvemos a leer, cuando la volvemos a leer decimos, yo no había leído esto. Y esto yo lo leí, yo vi eso. No, yo creo que yo no leí esto. Ay, padre, perdóname. Sí, tú lo leíste, pero tú no lo leíste con el conocimiento que tienes ahora, porque tú creces. Tú creces, tú cambias. Así es que la Biblia nos manda a ser estudiada. El apóstol, el autor del libro de los Salmos, en el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en su palabra, está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Aquí está. ¿En qué tú piensas? ¿En qué te pasas pensando el día entero? ¿De qué estás lleno? Cristo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está llena tu boca? ¿De qué está llena tu mente? Si está llena de la palabra de Dios, tú no querrás hablar de otra cosa. Porque ella está en tu corazón, está en tu vida. Pablo le dice a Timoteo las siguientes palabras. Mire usted, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Usted tiene escuchándome en esta iglesia quizás 20 años. ¿Quiénes tienen 20 años aquí? 1, 2, wow, ¿cuánta gente? Ustedes tienen 20 años escuchándome a mí todos los domingos, 20 años.
Yo creo que de cuando en cuando deben soñarse que están aquí. 20 años. Pero yo tengo 20 años también todos los domingos sentándome a preparar mensajes. Toda la semana. 20 años. De esos 20 suyos. Pero usted tiene 20, yo tengo 42. Y hay gente que me tiene escuchando 30, 40 años. 40 años. Pablo dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Usted cree que si yo no estudio le voy a enseñar durante 20 años a usted algo diferente? No. ¿Usted cree que si el pastor no se prepara le va a enseñar a ustedes cosas donde ustedes crezcan? No. Porque algunos de ustedes van a estar aquí oyéndome quizás 30 años más. Déjame sacar cuenta, déjame ver. No sé. ¿Quién dijo amén? ¿Quién fue que dijo amén? Amén. Amén. No sabemos cuántos más. Pero si el pastor no crece, si los hermanos no crecen, ¿qué podemos enseñar? ¿Le vamos a traer lo mismo siempre? ¿Le vamos a decir lo mismo siempre? Entonces, mi querido hermano, también tú debes crecer. En 1 y 2 Timoteo 4:13, miren ustedes, este es Pablo, ya Pablo estaba viejito. Ya Pablo estaba preso. Mira lo que dice Pablo en su carta a Timoteo. Cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Y también los libros, especialmente los pergaminos. Ese hombre estaba preso. Ese hombre estaba viejo. Y su preocupación era sus libros. Sus libros. Tráeme los libros. Especialmente los pergaminos. Tráemelos. Dice Spurgeon, y no lo voy a citar de manera idéntica, comentando este texto, porque mucha gente dice, ¿qué podemos sacar de eso? Tráeme el capote. ¿Quién va a predicar de un capote? Tráeme el capote que dejé en Troas. Mayormente los pergaminos. ¿Qué voy a enseñar de eso, del capote? Dice Spurgeon. Era autor del Nuevo Testamento y leía libros. Hablaba y escribía inspirado por el Espíritu Santo y leía libros. Era más sabio que todos los demás y leía libros. Estaba preso, viejo, cansado y abandonado, pero siempre se hacía acompañar de sus libros. Pablo estudiaba siempre. ¿Cuándo tú vas a terminar de estudiar la Biblia? Nunca. Cuando te mueras. Y cuando te mueras vaya al cielo, la vas a ver en colores. Oye, lo primero es estudiarla. Lo segundo, ya que Esdras había, ¿qué cosa? Dedicado su corazón a estudiar la palabra de Dios. En segundo lugar, y después de eso, y cumplirla. Aquí viene el detalle. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo la estudie y otra cosa es que yo la viva. Una cosa es que tú sepas mucha Biblia y que sepas mucho de la Escritura, y otra cosa es que tú andes conforme a esa Escritura. Entonces no es suficiente con que alguien tenga mucho conocimiento. Bueno, yo recuerdo cuando era más jovencito, yo llegué a un barrio de la capital donde mis amiguitos tenían peces de colores, muchos pececitos de colores. En aquel tiempo eran guppy, muchos guppy. Algunos tenían colepada, otros tenían moliné, creo que era uno u otro. Creo que moliné, ¿verdad? Existe uno que se llama así, moliné. Otros eran unos peces que tenían como dos anteojos que se movían raros, no me acuerdo el nombre. Eran como unos microscopios, unos ojos grandotes. Bueno, el asunto es que yo no tenía dinero para comprar peces y un día paso por una laguna ahí que está el agua estancada y veo todos estos pececitos. Digo, pero qué muchacho tan tonto aquello. Qué cosa tan bruta. Mira cómo están los pececitos aquí. Los recogí. Dije, miren lo que traje. No, Samuel, que esos son macos. Y esos son peces, ¿no? Pero nadan. Sí, pero esos son macos. Mira qué caco tan grande tienen y qué rabo tan chiquito. Pues hay cristianos que son cristianos renacuajos, que tienen el caco grande porque conocen mucho. ¡Wow! ¿Cuántos saben?
Pero en la práctica tienen la pierna flaquita. Como esos fisiculturistas que hacen mucho pecho. Mucho pecho, es que mucho pecho. Entonces la piernita no la pueden sacar. No, para nada, para nada. Entonces mire usted, no basta con que usted la oiga. En Mateo capítulo 23, 2 al 3, el Señor Jesucristo le habla de los fariseos. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guárdenlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Mucho bla, bla, bla. Muchas palabras, mucha teoría, pero a la hora de ponerlo en práctica, para nada. Y Santiago nos dice en el 1, 22, 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. No es nada más oírla, es vivirla, es practicarla. Y esto es un mal de esta generación. Qué pena, en esta época de tanto internet, que hay tanto acceso a tanta información, nos encontramos con tantos cristianos que viven para discutir teología. Se entretienen hablando de teología, discutiendo. ¿Qué fue lo último que publicó William Graham? ¿Qué fue lo que el William Graham dijo de MacArthur? Esta semana pasada escuchaba a algunos, ya, se murió MacArthur, ¿sí o no? Ah, no, está vivo John MacArthur, está vivo, está vivo, está vivo. ¿Qué fue lo que dijo? Mira, la caída de fulanito, de Steve Lawson, ¿qué es lo último? ¿A dónde fue que se metió el tipo? Oye, ¿dónde está? Mándenme una foto de la muchacha, a ver qué tan joven es. Deja ver. Oye, pero una muchachita. ¿Y cómo un viejo de 73 años se mete con una muchachita de 20 y pico? Oye, pero hablando de eso nada más. Ese es su tema. Ese es su tema. O si no, quieren discutir con algunos hermanos que son arminianos. Óigame, le voy a decir una noticia. Los arminianos no saben que son arminianos. Eso es usted que le ha puesto arminiano a los pobres hermanos que son arminianos. No, que yo soy calvinista, que tú eres arminiano. Ellos no saben de eso. Y quieren discutir de los 5 puntos del calvinismo. Y ven, y quieren discutir de las 5 solas. Y hacen de las 5 solas. Y de los 5 puntos del calvinismo su banderita. Nada más hablan de eso. Nada más discuten de eso. Nada más quieren buscar a las personas para estar discutiendo del asunto, peleando. Son unos boxeadores. Pero cuando tiene que hablarse de sacrificio, entrega, amor y compromiso, no están en nada. Huyen. La discusión teológica siempre. La pelea teológica siempre. Decir pero no hacer. Así que no se trata de discutir tanto. Había usted un grupo, ahí hay uno que se llaman los rabacucu. ¿Qué tanto pelean esos tipos? ¿Qué tanto discuten esos tipos? Que si un versiculito bíblico, que si aquello, que si lo otro. Siempre un espíritu de discusión. Y eso le está haciendo mucho daño a la gloria del Señor y al nombre del Señor en esta época. Eso está destruyendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Atento a relajo. Están haciendo del evangelio una burla. Lo están metiendo en los programas de radio, hablando cada rato de cosas sin sentido, discutiendo de cosas sin sentido, que si la falda, que si el cabello, que si el desrizado. Y lo que piensa una persona que piensa es cuán ridículos son. Llenándose la cabeza. Que si tú tienes una iglesia de sana doctrina. No, porque la sana doctrina, the sound doctrine. Te voy a decir una cosa, una iglesia de sana doctrina produce cristianos con sano corazón. Una sana doctrina no puede producir gente con un corazón que no es sano. Léela bien, que la palabra nada más la utiliza Pablo. La palabra sana doctrina. Y cuando la aplica a la vida de piedad de cada uno de los creyentes. No es simplemente a la sana doctrina porque sabe doctrina. No, es porque vive conforme a lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra de Dios
enseña. Por lo tanto, en primer lugar, Esdras se dedicó ¿a qué? En primer lugar, a estudiarla. En segundo lugar, a vivirla y a ponerla en práctica. Para vivirla. Hay esposas que no tienen un esposo que es tan bueno, dice la Biblia. Aquellas que tienen esposos que no sean creyentes, que se han ganado al considerar vuestra conducta casta y piadosa. A ti que tienes una mujer peleona. Bueno, Cristo dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero no me complace a mí. Bueno, no es que te complazca a ti, dice que Cristo se entregó por ella. Y tú no has entregado ni una gota de sangre por tu mujer. Que mis hijos no cogen. Bueno, dice criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Y si me hacen daño, dice que le perdones. Si te piden perdón, perdona. Perdona. Tú te guías por la obediencia a su palabra. Es vivirla. Es vivirla. Así que Esdras se había dispuesto su corazón para estudiar la palabra de Jehová, o estudiar la ley de Jehová, dice. También para practicarla o vivirla, y en tercer lugar, para enseñarla. Aquí hay un proceso, ¿ven? Tú la estudias, tú la vives, tú la enseñas. Para enseñarla. ¿Es la enseñanza una responsabilidad exclusiva de los pastores? No, porque Cristo dice, id y haced discípulos a todas las naciones, y eso no se lo dijo a los apóstoles nada más. Usted hace discípulos también, usted enseña. Y lo que has oído de mí, 2 Timoteo 2:2, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Se espera que tú seas fiel y que enseñes a otros. Se espera eso de ti. Por lo tanto, estamos para enseñarla. Ahora, ¿qué pasó? Vamos al próximo libro, a Nehemías, capítulo 8. Es largo, pero tengo que leerlo. Llegó el momento en el cual el pueblo necesitaba escuchar la palabra. Y fíjense, ustedes van a ver cuánto se parece esto a un culto de los nuestros, a un culto cristiano. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, versículo 8:1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, estamos en Nehemías, pero fíjense que se menciona a Esdras. ¿Ven? ¿Ven ustedes? El libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. ¿Dónde la trajo? ¿Delante de quién? Así de hombres como de mujeres, y de todo lo que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, ¿verdad? Que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías y Urías, Hilcías y Masías, y todos los terminados en Ías, Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Uzdanada, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, como yo estoy aquí ahora mismo, porque estaba más alto. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, diciendo, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Vean el versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Entendían toda la lectura? No. Pero ¿era Esdras un experto en la palabra que le ponía el sentido correcto de la palabra? Sí. Entonces se hace necesario que todos los cristianos, específicamente los líderes de las iglesias, conozcan la palabra. Pero no solamente eso, Esdras también la traducía, porque esa palabra se encontraba en hebreo y él tenía que traducirla al arameo, que era el idioma en el que hablaba el pueblo. ¿Y qué es lo que predicamos en nuestra iglesia? La palabra de Dios.
¿Cómo sabes que una iglesia es bíblica? ¿Cómo se reanima tu corazón? Te voy a decir lo siguiente. Estamos en una época donde muchos de los mensajes son mensajes de superación personal. Si yo quiero algo de superación personal, puedo leerme a Maxwell. Excelente. No hay ningún problema. O al de tus zonas erróneas. Muy bueno. Pero si yo quiero ver un libro que me cambie el corazón y cambie mi vida, tendremos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que ir a las Escrituras. En 2 Timoteo 4, 1 y 2, Pablo le dice a Timoteo: te insto delante de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. La palabra. Por lo tanto, cada domingo abrimos la Biblia aquí. Por eso es que queremos hacer un seminario para la iglesia local. ¿Por qué? Porque se requiere que cada cristiano sea un experto en la palabra de Dios. Que cada uno de ustedes conozca bien las Escrituras. Que ustedes no sean llevados por cualquier viento de doctrina. Que ustedes sepan cuando leen la Biblia, deleitarse en ella. Si no logran entenderla, no se podrán deleitar. Si no logran comprenderla, no podrán ver la belleza que hay detrás de cada uno de los textos. Se requiere profundizar en ella. Predica la palabra. No se puede predicar si no se enseña. Y lo que se enseña es lo que se predica. En el Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si hay algo que te cambia, es tu exposición a la palabra. Esta semana leía el libro de Esther. Capítulo 2, versículo 1. Y dice allí, ustedes se recuerdan del caso de Esther. El rey Asuero, que es el mismo Jerjes, iba a la guerra con los griegos, contra los griegos y los egipcios. Probablemente hizo un gran banquete, invitó a generales, llamó a la reina Basti que viniera con la corona regia. Ella tenía una fiesta en otro palacio con otras mujeres, con las mujeres, y ella le dijo que no iba. Y déjenme decirle que yo en esta época hubiera dicho lo mismo, porque ¿por qué? Un grupo de tipos que lo que están bebiendo y están borrachos y quieren que yo me ponga una corona como si yo fuera una reina de belleza para exhibirme en una pasarela y decir: mira, qué bonita mi mujer, qué bien se ve, qué cuerpote, mira qué bella, mira qué corona. Ella dijo no. Y el rey la destituyó. Pero en el capítulo 2, versículo 1, dice: después que el rey Asuero se le había pasado la ira, se acordó de Basti. ¿Saben qué aprendí? Nunca tomes una decisión en medio de un pique. No, porque él se acordó de su mujer después que se le bajó el pique. Siempre estamos aprendiendo. Siempre estamos viendo cosas que nos enseñan. El rey Asuero me enseñó que sí, en el matrimonio las personas pueden incomodarse. No tomes decisiones ahí. No, las decisiones toman frío, en paz. Y me lo enseñó el rey Asuero en esta semana. De manera pues, hermano, que ninguno puede decir que no está comprometido con estudiar la palabra de Dios. Finalmente, Pablo dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio en la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Puede ser para un niño? Sí, puede ser para un niño. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Ellas están con historias como la de Moisés, con historias como la de Sansón, con historias como las de David, para que nosotros se las narremos a nuestros niños. Con la historia como la de Jonás, que vemos cómo sus ojos brillan y nos dicen: papi, sígueme diciendo, abuelo, sígueme contando, abuelo, sí, léemela. Sí, estamos para aprender la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios, para vivir conforme a ella y para transmitirla a otros. Hermanos, cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de Cristo. Cristo es la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio era la palabra,
Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Habla de Cristo. Estudia a Cristo. Mira a Cristo en la Biblia y deleítate en ella. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias porque tú has levantado esta iglesia en este lugar, en esta ciudad, una iglesia bíblica. La manera en la cual tú lo has hecho es un milagro. Cómo tú has usado vasos frágiles, Señor, inclusive fallas de otros, para hacer lo que tú te has propuesto. Hoy nuestros ojos lo ven y miran atrás y miran hacia adelante también. Y tenemos que darte muchas gracias, Señor. Sigue levantando a los hombres de esta iglesia, mujeres de esta iglesia, niños de esta iglesia, apegados a tu palabra, amantes de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.